pública para los grupos parlamentarios. Por el Grupo Socialista, el señor López tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor consejero, normalmente yo he tratado de intervenir aquí constatando la realidad de la manera más objetiva posible, aunque yo soy miembro de la oposición y del PSOE. Pero he tratado de constatar la realidad. Llevo 5 años en la Asamblea Regional analizando presupuestos de fomento y he escuchado a, creo que 5 consejeros en 5 años, contar más o menos los mismos proyectos y las mismas promesas. Eso yo una vez se lo indiqué al señor Bernabé y le dije que él era mejor que Ramonet, un famoso charlatán que yo recuerdo haber visto, y se lo dije de la mejor manera. En primer lugar, por su oratoria, que la tiene como usted, y en segundo lugar, porque constataba la realidad objetiva de las promesas que digamos, repetidamente se hacen y no se cumplen. Esa es nuestra función, y esa es la función que yo cumplo. Si le he molestado, le pido disculpas y retiro esa expresión. Dicho esto, esa es la realidad de lo que yo hago aquí, no hay otra. Claro, es la gestión pública de una consejería que tiene unos objetivos que a nosotros se nos han repetido de manera permanente, como usted ha hecho hoy. Y los objetivos, pues, yo creo que es que estamos de acuerdo. No podríamos dejar de estar de acuerdo en los objetivos, pero ¿se cumplen? Pregunta, ¿se cumplen? Nosotros creemos que no. Y nos basamos, afirmando esto, en la ejecución presupuestaria y en el análisis continuo que hacemos del desarrollo de los proyectos. Eso es lo que a nosotros nos da fundamento. Respecto de cuestiones tan importantes como, por ejemplo, la llegada del AVE. Si yo le decía, y vuelvo a mi inicio, que se prometen cosas y luego no se cumplen, y eso podrá tener el nombre que sea, habrá otros parlamentarios más duros, yo no lo soy. Pero si se presupuesta en 2016 23 millones de euros para la llegada del AVE al municipio de Murcia y no se cumplen, yo creo que seguir echándole la culpa a la oposición de sus enmiendas, que fue el 1% del presupuesto, y algunas de ellas provocadas por errores como el de hoy, que yo no hago sangre del error. Lo importante no es el error en la partida que usted me ha reconocido en el inicio de su intervención. Lo importante es que el dinero, que ese dinero público a transporte, pues sea transparente y que sepamos claramente que esos expedientes de débil tráfico pues están suficientemente justificados, que es donde yo pongo el énfasis, no en el error. Pero igualmente, se han invertido, repito, 23 millones de euros que se nos decía por el señor Bernabé en el pasado presupuesto que se iban a invertir. No se han invertido. Si usted me dice que sí, yo me voy hoy. Pero no se han invertido. ¿Qué puedo yo decir sobre esto? Que 23 millones que se nos vendían en el 2016, digo esto por personalizar, no da tiempo en esta réplica, pero es muy importante, 23 millones de euros era lo que se nos decía. No se ha invertido un euro sobre esos 23 millones, que eran fondos de la comunidad autónoma. Y termino, por la referencia que me hace el señor Guillamón también y usted, consejero. Vamos a ver, cuando nosotros criticamos y pongo en valor el esfuerzo inversor que se hace por parte de la consejería, eso de que yo no reconozca que la gestión de los fondos públicos externos no es buena. Si yo digo que sí, yo no voy a decir que, además, es necesario que el Estado invierta aquí y que, en fin. Fíjese, yo siempre he dicho que más que el BEI, quizá el Estado debería haber invertido en Lorca y no tener que pedir un préstamo del BEI. No, el préstamo del BEI lo ha pedido la comunidad autónoma y lo tenemos que devolver nosotros, no el Estado. El préstamo del BEI. El Estado invirtió con el Consorcio de Compensación de Seguros, ha invertido dinero, mucho dinero. Pero el BEI lo hemos pedido nosotros. Que, si usted me corrige, el BEI lo tenemos que devolver nosotros. Pues el BEI, en vez de haber utilizado 180 millones, creo que era el BEI, no, si usted tiene los datos, ese préstamo lo va a devolver la comunidad autónoma con sus propios fondos cuando pueda. Y yo digo, bueno, pues ese dinero también lo podría haber puesto el Estado. Pues claro que sí, todo el que sea posible. Pero el esfuerzo inversor que realiza la consejería con sus propios fondos es suficiente. Nosotros creemos que no. Eso no significa que no reconozcamos la gestión que se puede hacer captando otros fondos. Insisto que podíamos haber captado también los del BEI, en vez de con un préstamo, pues con una ayuda que el Estado nos hubiera, por las circunstancias clarísimamente de gracia que fueron las de Lorca, no es una inversión normal. Y termino. Sí que le hago una propuesta, una parte, trato de ser constructivo. El ZAL, la ZAL. En el pasado presupuesto, la ZAL de Cartagena no estaba.
Fue una de esas enmiendas nefastas que hizo la oposición. Pero yo me alegro de que hubiera un acuerdo, además yo creo que fue aprobada luego por parte de todos los grupos. Hagan esa apuesta, el CES nos lo dice, el CES en su última publicación sobre cambio climático, competitividad, nos dice que esa gran parte de esas inversiones pueden generar un gran potencial de futuro para la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias, señor López.